¿Qué es el libre albedrío? ¿Puede el hombre tomar decisiones de elegir a Dios? ¿Perdieron los pecadores la capacidad de elección? ¿Qué enseña la Biblia al respecto? Estas son algunas de las preguntas que trataremos de contestar en esta ocasión. Y veamos de inmediato la primera parte del punto 9 de nuestra confesión de fe, eh, que se titula así mismo el punto 9 del libre albedrío. Y quiero citar la primera parte. Dios ha dotado la voluntad del hombre de una libertad natural y de poder para actuar por elección propia, que no es forzada ni determinada a hacer bien o mal por ninguna necesidad de la naturaleza. Y quiero iniciar citando a Santiago capítulo 1 versículo 14, pero cada uno es tentado cuando es arrastrado y seducido por su propia pasión. Santiago está diciendo que los deseos pecaminosos brotan del interior del hombre para disfrutar o adquirir algo que puede satisfacer sus deseos carnales. El hombre, en su naturaleza caída, está inclinado a desear cualquier pecado que le deje satisfecho, que le dé cierta satisfacción. Este versículo 14 de Santiago, capítulo 1, está describiendo la naturaleza individual de la lujuria. ¿Por qué? Bueno, porque la lujuria es diferente en cada persona. Puede venir como resultado de tentaciones heredadas por el ambiente, la crianza, las preferencias personales. Esos deseos pecaminosos del corazón del hombre son la causa directa de todo pecado individual. O sea, el deseo del hombre está esclavizado al pecado. Él actúa por sus deseos y sus deseos son pecaminosos. Tanto Martín Lutero como Juan Calvino se opusieron a la idea del libre albedrío porque éste enseñaba en su tiempo que el hombre podía escoger a Dios. Y por eso ellos se oponían a ese concepto. O sea, el hombre tiene la capacidad de escoger a Dios de manera natural, decía el concepto de libre albedrío en tiempo de Calvino ni en tiempo de Lutero. Para el año 1689, el contexto de nuestra confesión de fe era que el libre albedrío se usaba para referirse a la responsabilidad moral. Y déjeme poner un ejemplo muy sencillo y muy simple para que veamos que el hombre puede elegir, el hombre tiene elección. Imagínense que usted va al supermercado y quiere comprar un paquete de salchichas. Usted va a la nevera donde están las salchichas y encuentra 10 variedades. Y entre esas 10 variedades, usted tiene la libertad de escoger la que a usted le guste. ¿Qué va a suceder al final? Que usted va a escoger conforme a sus gustos y conforme a sus deseos. Al final su elección irá relacionada con su gusto. Cuando el hombre peca, no lo hace porque fue engañado y de manera involuntaria lo hace. No. No fue que Satanás puso en el hombre el deseo de pecar. No, el hombre es quien elige pecar. Porque el pecado es lo que le gusta y más aún, él es un esclavo del pecado. Satanás, cuando tienta al hombre, lo tienta con su propia maldad, con sus propios deseos. Y Satanás lo que le brinda es el deseo que tiene el hombre y conforme al deseo del corazón, a la concupiscencia del corazón de la persona, conforme a eso entonces es tentado. Su voluntad está vendida, la voluntad de este hombre está vendida, corrompida. Y todo cuanto este hombre desea será afectado
por esa voluntad que está esclavizada a su pecado. Sus deseos van a ser guiados por esos deseos. O sea, sus deseos van a ser guiados por él, su voluntad, y todo mezclado con este deseo pecaminoso. El deseo va a guiar lo que él quiera, va a escoger de acuerdo a sus deseos. O sea, que su voluntad está determinada por lo que a él le gusta. Él va a escoger de acuerdo a esos deseos internos y pecaminosos que tiene en su corazón. Y ya dijimos que sus deseos son pecaminosos. Y quiero citar al pastor Suger Michelén hablando sobre este tema. Cito: tenemos que entender que la expresión libre albedrío ha tenido dos connotaciones diferentes a lo largo de la historia. Una es la capacidad natural que el hombre tiene de escoger a Dios. Si la pregunta es, ¿tiene el hombre esa capacidad de escoger a Dios? ¿Tiene el hombre libre albedrío en ese sentido? Nuestra respuesta es no. El hombre no tiene libre albedrío. El hombre es un esclavo del pecado, y cuando el hombre escoge libremente, siempre va a escoger el pecado. Ahora bien, si lo que estamos preguntando es si el hombre es un agente responsable, moralmente hablando, si es en ese sentido que estamos usando la expresión libre albedrío, nuestra respuesta es sí. El hombre tiene libre albedrío. El hombre no es un títere. El hombre es un ser humano. El hombre tiene voluntad. El problema es que la voluntad del hombre está dañada por causa de la caída. Fin de la cita. El hombre puede escoger frente a un semáforo en rojo, esperar la luz verde o seguir. Cualquiera que sea la decisión que tome es su responsabilidad. Escoger a Dios, bueno, eso es ya otra cosa. ¿Por qué el hombre no puede escoger a Dios? ¿Por qué escoger a Dios resulta ser otra cosa? Y otra cosa un tanto complicada. Miren lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12. Como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron, a una fueron hechos inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Versículo 13, sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, hay veneno de serpiente debajo de sus labios. Versículo 14, su boca está llena de maldición y amargura. Versículo 15, sus pies son veloces para derramar sangre. Versículo 16, hay ruina y miseria en su camino. Versículo 17, no conocieron el camino de paz. Versículo 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Interesante este texto. Es interesante porque Pablo nos muestra aquí la universalidad del pecado. Es lo que Pablo nos está mostrando, y la rebelión de los seres humanos. Pablo está haciendo aquí una referencia del Salmo 14. Mire cómo dice el Salmo 14, versículo 1. Dijo: el necio en su corazón no hay Dios. Se han corrompido. Han hecho cosas abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos del hombre para ver si había algún sensato que buscara a Dios. Pero todos se habían desviado, a una se habían corrompido. No había quien hiciera el bien. No había ni siquiera uno. ¡Wow! Toda la raza humana entera corrompida y afectada por su pecado. Después de la caída, el hombre quedó prisionero del mal, prisionero del pecado, pero no prisionero del pecado que está alrededor de él, que está... no. Prisionero del pecado que mora dentro de él mismo. El hombre ahora es un muerto espiritual, y este hombre que ha caído disfruta el pecado y sus deseos se inclinan al pecado. Génesis capítulo 6, versículo 5 y versículo 6. Jehová vio que la maldad del hombre era mucha en la tierra,
y que toda tendencia de los pensamientos de su corazón era de continuo solo al mal. Entonces Jehová lamentó haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Es un versículo triste. El problema del pecado está dentro de nosotros, como ya dije. El problema del pecado es de adentro hacia afuera. El corazón humano está corrompido por el pecado. Este hombre no desea a Dios. No desea a Dios porque no puede. Si su voluntad es guiada por sus deseos, el hombre nace con deseo de pecar. No quiere a Dios, no desea a Dios. El hombre nace con este deseo natural, con una inclinación natural al pecado. ¿Por qué nosotros los creyentes deseamos a Dios? Pudiera alguien preguntar. Y esto es simple, porque Dios cambió nuestros deseos y al cambiar nuestros deseos cambió nuestra voluntad y nosotros de manera libre, entonces sí pudimos elegir a Dios. Ahora, yo deseo a Dios. Yo decido buscar a Dios. Pero eso es porque el Espíritu de Dios cambió mi naturaleza pecaminosa. Y como fue cambiada mi naturaleza, ahora yo deseo a Dios. Ahora yo puedo desear a Dios. Lo mejor que le puede pasar a un ser humano es tener hambre de Dios. Desear a Dios, vivir en su voluntad, desear y vivir en su bondad. Eso le hace bien al creyente. Eso nos hace bien a nosotros. Desear a Dios más que cualquier otra cosa debería ser nuestro supremo deseo. Desear a Dios. Pero muchas veces nuestras acciones dicen lo opuesto. Siempre para el pecador lo mejor será para él desear a Dios. Y quiero citar a Sproul en su libro Grandes Doctrinas Bíblicas. Permítame citar a Sproul un tanto extenso. Nuestras decisiones se basan en lo que determinado momento y considerando todos los factores nos parece bien. En esto consiste la esencia misma de la libre voluntad o del libre albedrío. El elegir de acuerdo a nuestros deseos. Con respecto a la salvación, la pregunta entonces se transforma en ¿qué es lo que los seres humanos desean? Los arminianos creen que algunas personas desean arrepentirse y ser salvas. Otras desean huir de Dios y cosechar entonces la maldición eterna. Los arminianos nunca dejan en claro por qué las distintas personas tienen deseos distintos. Los calvinistas sostienen que todos los seres humanos desean huir de Dios hasta el momento en que el Espíritu Santo realiza una obra de redención en ellos. Dicha regeneración cambia nuestros deseos para que libremente nos arrepintamos y seamos salvos. Es importante señalar que hasta los no regenerados nunca son forzados a ir en contra de su voluntad. Sus voluntades cambian sin su permiso, pero siempre están libres para elegir según su voluntad. La teología de la Reforma afirma que la caída dejó a la voluntad humana intacta en cuanto todavía tenemos la facultad de elegir. Nuestras mentes han sido oscurecidas por el pecado, nuestros deseos han sido atados por impulsos malvados, pero todavía podemos pensar, elegir
y actuar. Pero algo terrible nos ha sucedido. Hemos perdido cualquier deseo que pudiésemos tener de Dios. Los pensamientos y los deseos de nuestro corazón son continuamente hacia el mal. Nuestro libre albedrío es una maldición. Como todavía podemos elegir según nuestros deseos, elegimos el pecado y quedamos sujetos al juicio de Dios. Agustín dijo que aunque todavía tenemos una voluntad libre, hemos perdido nuestra voluntad. Hemos perdido nuestra libertad. La libertad real de la que habla la Biblia es la libertad o el poder de elegir a Cristo como nuestro. Pero hasta que el Espíritu Santo no transforma nuestros corazones, no tendremos ningún deseo por Cristo. Sin ese deseo, nunca lo elegiremos a Él. Para ser más precisos, para que podamos elegir a Dios, para que podamos elegir a Cristo, debe Dios cambiar nuestros corazones. Y eso es precisamente lo que hace. Cambia nuestro corazón, nos da un deseo por Él, deseo que de otro modo no tendríamos. Luego elegimos a raíz del deseo que está dentro nuestro. Lo elegimos libremente a Él porque deseamos elegirlo. Fin de la cita. El hombre natural no puede desear a Cristo. Porque no puede y porque tampoco quiere. Él se rige de sus deseos carnales y pecaminosos. Y los deseos carnales y pecaminosos del hombre son opuestos a lo que es el deseo de Dios. Y el hombre desea eso porque tiene una naturaleza pecaminosa. Nosotros deseamos a Cristo porque nuestra naturaleza fue cambiada, ha sido cambiada. Nuestros deseos fueron cambiados y ahora de manera voluntaria nosotros deseamos a Dios. Yo deseo a Dios porque el Señor cambió mi naturaleza y puso ese deseo en mí. El Espíritu Santo transformó mi corazón y ahora yo deseo a Dios. De otra manera, sería imposible para un pecador que él decida por su propia naturaleza, porque por su propia naturaleza el pecador lo único que va a elegir es el pecado. Lo único, porque tiene una naturaleza pecaminosa. Siempre elegimos de acuerdo con nuestra inclinación más fuerte en el momento de la decisión. Y la inclinación más fuerte del hombre natural es el pecado. Por eso elige de manera natural pecar. Y no, por eso nos dice Pablo en Romanos que este hombre pecador no solamente se deleita con el pecar, sino también que se complace, se deleita, se satisface viendo a otro pecar. Los deseos del hombre son deseos pecaminosos. Los seres humanos caídos tienen una voluntad libre, pero carecen de libertad. Tenemos libertad natural, pero no tenemos libertad moral. En la regeneración, Dios cambia la predisposición de nuestros corazones y siembra en nosotros un deseo hacia Él. Mira Romanos nuevamente, Romanos capítulo 8, versículo 5 al versículo 8. Porque los que viven conforme a la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la intención de la carne es muerte, pero la intención del Espíritu es vida y paz. Pues la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No es que quizá, que tal vez, no pueden agradar a Dios.
Los no creyentes tienen una disposición de satisfacer sus deseos carnales, sus afectos, su voluntad y sus procesos mentales están afectados por su naturaleza pecaminosa. Todo lo que el hombre hace está afectado por su naturaleza pecaminosa. Y todo cuanto hace, entonces podemos decir que está afectado por su maldad. E incluso las cosas que podrían parecernos buenas no están hechas por motivaciones correctas. Las personas están enfocadas en las cosas de la carne y simplemente están muertos espiritualmente. La intención de sus malos deseos es enemistad contra Dios. Tan simple como eso. Literalmente yo podría decir que el huevo quiere correr y estallarse en la roca sólida con pretensión de querer quebrar la roca. Absurdo. Por más justa que parezca o moral, una persona sin Cristo es un enemigo de Dios. Sus acciones son acciones pecaminosas. Toda su vida está inclinada a sus deseos pecaminosos y no quiere ni puede buscar a Dios. Aún las buenas acciones que hacen, las buenas acciones que hacen estos no creyentes son obras malas porque sus motivos son motivos egoístas y provienen de un corazón en rebeldía contra Dios. Juan capítulo 8, versículo 34 al 36. Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. El esclavo no permanece en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os hace libre, seréis verdaderamente libres. Si ¿quién lo hace libre? El Hijo. Entonces, ¿puede el hombre elegir a Dios de manera natural? No, no puede. Y no puede porque su naturaleza pecaminosa se lo impide y él no desea a Dios. Es imposible para un hombre de manera natural desear a Dios. O sea, la respuesta es un rotundo no. ¿Tiene el hombre voluntad? Sí. ¿Puede el hombre escoger algunas? Sí, puede escoger. Ahora, el hombre lo que no puede es escoger a Dios. El hombre lo que no puede es escoger el bien. El hombre lo que no puede es escoger la justicia. En su voluntad, ¿puede el hombre desear a Dios? ¿O vivir en justicia? No, no puede. Pero que nos sirva de aliento el hecho de que nosotros hoy deseamos a Dios. Y deseamos a Dios no por accidente, no porque, primero no porque salió de nosotros, porque fue un deseo neto de nosotros, ni natural de nosotros, no. Ni fue un accidente tampoco. Nosotros deseamos a Dios porque el Espíritu de Dios que mora en nosotros cambió nuestra naturaleza, cambió nuestros deseos. Y entonces, como nuestros deseos cambiaron, nosotros de manera voluntaria, entonces elegimos a Dios y ahora deseamos a Dios. Y lo mejor que nos puede pasar es desear a Dios. Porque a quien le conviene desear a Dios es a nosotros. Quien se beneficia del deseo por Dios somos nosotros. Y a nosotros nos conviene el hambre y la sed de Dios. Que Dios te bendiga.